El estoicismo surgió en el crisol del siglo III a.C. de la mente de Zenón de Citio y se propagó como un incendio controlado por las calles empedradas de la Roma imperial. No era solo una teoría abstracta, sino una guía práctica para navegar las turbulentas aguas de la existencia humana. Una filosofía que nos enseña que la felicidad es un estado interno, no un premio otorgado por la riqueza o el reconocimiento. Es la virtud y el autodominio los que nos liberan, permitiéndonos discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar con gracia. Imaginemos a los estoicos no como monjes aislados, sino como ciudadanos activos, cuyas vidas estaban arraigadas en la ética de la razón y la naturaleza. Vivían con un código de conducta que abrazaba la virtud, la moderación y el autocontrol, y veían el cambio y la impermanencia no como amenazas, sino como ritmos naturales de la vida a los que uno debe adaptarse con serenidad. El desapego estoico no era frialdad, sino una fortaleza interior que permitía afrontar los placeres y dolores de la vida con ecuanimidad. Era una filosofía que no solo enseñaba a sobrevivir, sino a prosperar en medio de la adversidad. En el corazón palpitante del Imperio Romano, el estoicismo encontró su segunda casa. La expansión territorial y el poder sin precedentes trajeron consigo desafíos sociales y políticos que hicieron tambalear los cimientos de la República Romana. En este escenario de incertidumbre, ofreció un ancla, una forma de mantener la integridad personal en un mundo en constante cambio. Los romanos, con su aprecio por la disciplina y el pragmatismo, adoptaron el estoicismo no solo como una filosofía, sino como un estilo de vida. Figuras como Cicerón y Catón el Joven lo utilizaron como una brújula moral, mientras que Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo encarnó en su gobernanza y en sus reflexiones personales, inmortalizadas en sus meditaciones. El estoicismo no fue solo una moda pasajera en la historia romana. Fue una corriente subterránea que alimentó la resiliencia y la sabiduría de una civilización. Pero ¿cómo se manifestaron estas enseñanzas en la vida de aquellos que las vivieron día a día? Para comprenderlo, nos adentraremos en la historia de uno de sus más grandes exponentes, Epicteto. En el tapiz de la historia, la vida de Epicteto se destaca como un testimonio de la resiliencia y la sabiduría humanas. Nacido en Hierápolis alrededor del 50 después de Cristo, su existencia comenzó en las cadenas de la esclavitud, pero su espíritu nunca estuvo encadenado. A pesar de la opresión y la adversidad, se elevó por encima de su condición para convertirse en uno de los filósofos más venerados de la antigüedad. Como esclavo de Epafrodito, secretario del emperador Nerón, encontró en la filosofía estoica un oasis de libertad. Su mente inquisitiva y su pasión por el conocimiento llamaron la atención de su amo, quien le concedió el privilegio de estudiar con Musonio Rufo, un maestro del estoicismo. Bajo su tutela, Epicteto absorbió las enseñanzas estoicas que se convertirían en el núcleo de su propia filosofía: la autodisciplina, la aceptación serena y la virtud como el único camino hacia la libertad. Su experiencia como esclavo forjó su comprensión de la libertad interior, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza del carácter. Su filosofía se convirtió en un faro de esperanza para aquellos atrapados en las tormentas de la vida, mostrando que la sabiduría y la paz interior son alcanzables incluso en las pruebas más duras. Tras obtener su libertad, se estableció en Nicópolis y allí fundó una escuela que se convirtió en un importante centro de enseñanza del estoicismo. Su filosofía se basaba en la premisa de que la felicidad y la libertad verdaderas no dependen de factores externos como las posesiones materiales o la posición social, sino del autocontrol y la autodisciplina.
La escuela de Epicteto atrajo a estudiantes de diversas procedencias, incluyendo a muchos patricios romanos. Entre sus alumnos más destacados se encontraba Flavio Arriano, quien se convertiría en un historiador respetado y se encargaría de preservar las enseñanzas de su maestro. Epicteto enseñaba que la virtud, definida como una vida en armonía con la razón, es el único bien verdadero. Según su visión, la eudaimonía, felicidad, es el resultado de vivir virtuosamente, lo que implica la ataraxia, imperturbabilidad, la apatheia, ausencia de pasión desordenada, y las eupateiai, buenos sentimientos. Para él, el conocimiento de uno mismo y la comprensión de la propia naturaleza son fundamentales para discernir lo que el cuerpo y la vida en sociedad requieren de nosotros. El legado de Epicteto, especialmente su Enquiridión o manual y las disertaciones, ha tenido una influencia duradera en la filosofía occidental y sigue siendo relevante en la actualidad para aquellos que buscan una vida de significado y propósito. Falleció alrededor del 135, y su vida es un recordatorio poderoso de que, independientemente de nuestro origen o circunstancias, todos tenemos la capacidad de cultivar la virtud, la resiliencia y la serenidad. Su mensaje resuena a través de los siglos. La felicidad no es una cuestión de suerte o destino, sino una elección consciente de cómo respondemos a la vida. Como él mismo dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En las calles polvorientas de la antigua Roma, otro gigante de la filosofía preparaba su entrada en escena. Séneca, el estoico que desafió a los poderosos, cuyas palabras eran como espadas afiladas cortando a través de las capas de la injusticia y la opresión. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C., en una familia adinerada de la provincia romana. Sus padres, Séneca el Viejo y Elvia, le brindaron una educación excepcional que abarcaba literatura, retórica y filosofía, valores que Séneca mantuvo a lo largo de su vida. Desde joven, Séneca mostró una gran inclinación hacia la literatura y la filosofía. Su temprano interés por la retórica y el arte de la persuasión lo llevó a estudiar en Roma, el epicentro cultural y político de la época. En la capital del imperio, se dedicó al estudio de la filosofía estoica bajo la tutela del influyente filósofo estoico Attalus. Este periodo de formación temprana en la filosofía estoica no solo marcó su futuro intelectual, sino que también lo preparó para una vida en la política y el servicio público en Roma, donde su capacidad retórica lo distinguió como un orador elocuente y pensador agudo. Su educación y sus dotes retóricas lo hicieron ascender en la sociedad romana y le brindaron oportunidades únicas en la corte imperial. La educación de Séneca y su profundo conocimiento de la filosofía estoica no solo le otorgaron influencia en la vida pública de Roma, sino que también sentaron las bases para su futura carrera como filósofo y escritor. A lo largo de su vida, continuó explorando y promoviendo los principios estoicos, cuyas ideas éticas y filosóficas influyeron de manera significativa en la filosofía y la literatura posteriores. El ascenso de Séneca en la corte imperial de Roma marcó un período crucial en su vida. Después de completar su educación en retórica y filosofía, se convirtió en un exitoso abogado y orador. Su renombre le permitió establecer contactos importantes en la sociedad romana, lo que eventualmente lo llevó a la corte imperial. En el año 49, Séneca fue invitado a unirse a la corte como consejero del joven emperador Nerón, quien ascendió al trono a una temprana edad. Durante su tiempo en la corte, Séneca influyó significativamente en la educación y formación ética de Nerón. Le enseñó los principios estoicos, enfatizando la importancia de la virtud, la moderación y la autodisciplina. Sin embargo, la relación entre Séneca y Nerón eventualmente se volvió complicada.
A medida que Nerón maduraba, su gobierno se volvía cada vez más autocrático y opresivo. Séneca, preocupado por las decisiones y la conducta de su pupilo, optó por retirarse de la vida pública y se exilió a una villa en el campo en el año 62. Su salida de la corte marcó un período de ostracismo voluntario y retiro de la política. Aunque no participó activamente en los asuntos del Estado, continuó escribiendo y filosofando desde su retiro. Durante este tiempo, produjo muchas de sus obras filosóficas más conocidas, incluyendo sus Cartas a Lucilio y Tratados éticos. Séneca pasó sus últimos años en esta villa, donde mantuvo una actitud estoica ante las dificultades y los desafíos de la vida. Finalmente, su relación con Nerón llegó a su fin en el año 65, cuando fue implicado en un complot en su contra. El ascenso y la caída de Séneca en la corte imperial de Roma reflejan la complejidad de la política y la moral en una sociedad poderosa pero turbulenta. La filosofía de Séneca se enmarca en el estoicismo, una escuela de pensamiento que enfatiza la virtud, la razón y la autodisciplina como medios para alcanzar la sabiduría y la felicidad. Sus escritos reflejan su profundo compromiso con estos principios y han tenido un impacto duradero en la filosofía, la ética y la literatura. Séneca es conocido por su obra extensa y diversa, que abarca cartas, ensayos y tratados filosóficos. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Cartas a Lucilio. Estas 124 cartas representan uno de los logros más notables de Séneca. Escritas en un tono epistolar, proporcionan consejos éticos y filosóficos a su amigo Lucilio. Las cartas cubren una amplia gama de temas, desde la autodisciplina hasta la naturaleza de la sabiduría, y ofrecen una visión profunda de la ética estoica. Sobre la felicidad, de Vita Beata. En este tratado, explora la naturaleza de la felicidad y argumenta que la verdadera felicidad se encuentra en la virtud y la sabiduría, en lugar de la riqueza o el poder. Sobre la brevedad de la vida, de Brevitate Vitae. En este ensayo, reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y la importancia de aprovechar el tiempo de manera sabia y consciente. Sobre la ira, de Ira. Este tratado se centra en la emoción de la ira y cómo controlarla. Séneca argumenta que la ira es una emoción destructiva y que la razón y la autodisciplina pueden ayudarnos a superarla. Sobre la clemencia, de Clementia. Séneca escribió este tratado mientras Nerón estaba en el poder, abogando por la misericordia y la clemencia como virtudes fundamentales en un gobernante. La filosofía de Séneca es ética y orientada a la vida cotidiana. Sus escritos se centran en proporcionar orientación ética y práctica para enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar la sabiduría. A pesar de su retiro de la política y la corte imperial, sus obras filosóficas le aseguraron un lugar destacado en la historia de la filosofía y la literatura, y su influencia en la ética y la reflexión filosófica perdura hasta hoy. La vida de Séneca culminó en un acto de valentía y filosofía estoica. En el año 65 después de Cristo, Séneca fue implicado en un complot en contra del emperador Nerón, una acusación que él negó vehementemente. A pesar de la debilidad de las pruebas en su contra, Séneca se encontró en una situación precaria. La relación entre Séneca y Nerón, una vez cercana, había decaído considerablemente. Ante la perspectiva de un juicio y la posibilidad de una ejecución pública, Séneca tomó una decisión audaz y estoica. En lugar de esperar su destino en manos de otros, decidió tomar el control de su propia muerte. Reunió a sus amigos y seguidores en su villa y, en un acto de suicidio asistido, abrió sus venas. Durante el proceso, mantuvo una actitud estoica de tranquilidad y valentía. Su muerte fue un testimonio de su compromiso con sus principios filosóficos, en particular, la creencia estoica en la autodeterminación y el control de las emociones. El legado de Séneca perdura a lo largo de los siglos y continúa influyendo en el pensamiento filosófico,
ético y literario. Su obra y sus enseñanzas han dejado una huella profunda en la cultura y la ética occidentales, y su legado abarca diversas áreas. Filosofía estoica. Séneca es considerado uno de los principales exponentes del estoicismo. Sus escritos éticos y filosóficos, en particular sus Cartas a Lucilio, han servido como una guía para la autodisciplina, la virtud y la vida reflexiva. Su énfasis en la importancia de la razón y la moderación continúa siendo una influencia duradera en la filosofía contemporánea. Ética y virtud. Séneca promovió la virtud como un camino hacia la sabiduría y la felicidad. Su énfasis en la importancia de la autodisciplina, la compasión y la ética ha inspirado a generaciones de pensadores, líderes y personas en su búsqueda de una vida significativa. Las antiguas piedras del Foro Romano guardan secretos que solo los vientos susurran. Aquí, en la encrucijada de imperios y filosofías, nos encontramos con Marco Aurelio. Su mirada, profunda como el mármol de las estatuas, trasciende los siglos. Las palabras que pronunció en sus meditaciones resuenan aún en los corazones de los buscadores de la verdad. A medida que cruzamos los umbrales de su vida, descubrimos al emperador filósofo, un hombre atrapado entre la gloria y la introspección. Sus pensamientos, como hilos dorados, tejerán la trama de su biografía. Marco Aurelio, nacido el 26 de abril del año 121 d.C., en Roma, emergió en el seno de la gens Aurelia, una familia noble con una rica tradición. Su linaje aristocrático, junto con su aguda inteligencia, marcó el comienzo de una vida destinada a la grandeza. Desde los primeros años de su educación, Marco Aurelio mostró una inclinación notable hacia la filosofía. Su formación abarcó diversas disciplinas, desde las artes retóricas hasta la literatura y las ciencias matemáticas. Fue en el ámbito filosófico donde encontró una conexión más profunda, siendo instruido por Apolonio de Calcedonia y Sexto de Queronea.